encuentro pues ha comenzado no gafado, pero sí que cuestionado por alguna maldición, no sé si maldición nahuatl, eh, o nos ha mirado algún ministro de la presidencia, porque en primer lugar aquí no estaba, tenía que estar Carina Sainz Borgo, la escritora, que no ha podido estar porque, bueno, pues por sus obligaciones como autora de bestseller, autora de novelas vendidas en el mundo entero, está viajando, la han llamado y me ruega que os disculpe y bueno, pues no ha podido estar. Tenía que estar aquí Jorge Hernández, el escritor, historiador, articulista mexicano, director del Instituto Cultural de México, agregado cultural de la Embajada, pero Jorge ha tenido un imprevisto de última hora y tampoco ha tenido que estar. Con lo cual, entre la muerte, México, el toreo y España, nos va a faltar la muerte de México, la presencia de México. Es decir, si aquí hay mexicanos, aquí tenemos una mexicana, me están chivando, prepárate porque vas a salir, ¿eh? Entonces, para que nos cuentes un poco y nos des la visión de toda la relación de vuestra cultura con la muerte. Algunos ya conocéis los encuentros en la Catacumba. Estrenamos por primera vez este espacio que yo creo que es literalmente una catacumba y la verdad es que es perfecto, ¿no?, para reunirnos aquí a salvo de tantas cosas para hablar libremente del tema que nos ocupa. En el Instituto Juan Belmonte estos encuentros surgen, ¿por qué? Porque con la labor de la Fundación Toro de Lidia nos damos cuenta de que estamos llevando el toro a la sociedad acosados por la cancelación, acosados por todos los tabús, por la corrección política, por la espiral de silencio y por todas las lindezas que la sociedad contemporánea nos arroja encima. Entonces nos dimos cuenta, nos vinieron a decir que hablábamos de toros casi en las catacumbas hace unos años. Ahora esto está empezando a cambiar. Estamos saliendo ya a la ciudad exterior. Entonces nos dimos cuenta que alrededor del mundo del toro se jugaban grandes debates con temas verdaderamente importantes que no se trataban en la sociedad, pues porque había gente que tenía miedo de hablarlos, miedo de tratarlos. Entonces decidimos llevar a la sociedad y crear un espacio para poder tratar todos esos temas libremente y que fuera un espacio de debate. Y entonces nació así las conversaciones en las catacumbas, en las que hemos tratado la cancelación, en las que hemos tratado los toros desde la izquierda, en la que hemos tratado los toros desde la derecha, y en la que ahora vamos a tratar el tema de la muerte relacionado por estas fechas con el país de México y España, y en el que, si os digo la verdad, nos hemos divertido bastante. Ha sido bastante estimulante este proyecto. Yo creo que todos podemos convenir que una de las cuestiones más ligadas al hombre, que es su desaparición o el hecho de que seamos finitos, porque tengamos una existencia limitada y llegar un día que muramos, es lo único que se sabe del ser humano, ¿no?, que nace y que muere, y que para morir pues en realidad solamente hace falta estar vivo. En realidad se ha convertido en un asunto peculiar de cada una de las culturas que hay en el mundo, de la manera de organizarnos, de la manera de ver la vida. Los irlandeses la miran a la muerte de una manera, los españoles miramos a la muerte de una manera. Gabriel Celaya decía: soy íbero, si la muerte me embiste yo la toreo. Aquí tenemos un poeta que me puede corregir, pero creo que es así los versos, ¿no? Neil Obstadt. Bien. Y luego tenemos también pues, un país como México que mira a la muerte de una manera diferente. ¿Qué sucede? Que hay una cultura contemporánea que intenta barrer el concepto de la muerte, el concepto de nuestra finitud, que haga desaparecer todo lo relativo, todo lo que nos pueda recordar que aquí hemos venido a estar un rato y que esto se acaba. Lo que sucede es que en España y en México, a través en México de un folclore y unas tradiciones verdaderamente
arraigadas, como esta que se celebró ayer, si no me equivoco, que es el Día de los Difuntos, con las ofrendas, con los altares, con las rimas, con todo, ¿no? Con la comida, con la manera de festejar y de poner sobre la mesa la muerte, y en España y también en México a través del toreo. Es decir, la manera en la que nosotros ponemos en el centro del ruedo, en el centro de 20.000 personas, el hecho constatable de que estamos a 1 centímetro de la eternidad. Eso nos hace diferentes a otras culturas y nos hace resistentes, a mi entender, a ver qué os parece a vosotros, de esta manera en la que hay una cultura que intenta uniformizar, una especie de imperialismo cultural que nos intenta barrer y que intenta una sociedad donde los únicos mensajes que recibimos, y esta es mi opinión y la pondré luego a debate con mis compañeros, los únicos mensajes que recibimos es que siempre seremos jóvenes, siempre... Aquí hay sitio, caballero. Siempre seremos jóvenes, siempre estaremos sanos, siempre seremos guapos, tendremos pelo, correremos la media maratón en menos de 2 horas, y si te caes, lo importante es levantarte. Bueno, yo entiendo que es un error de juicio absoluto, y los toreros, y hay algunos aquí, lo saben perfectamente. Hay algunos golpes en los que no consigues, nunca te vas a levantar. Para hablar de todo esto, no está Jorge Hernández. Tendremos luego intervenciones de gente del público de México que nos aportará su punto de vista valioso. Pero tenemos aquí a Saúl Jiménez Fortes. Y yo quiero agradecerte, Saúl, que siendo matador de toros, y también a los otros toreros que están presentes hoy aquí, hayáis dado ese paso de venir. Porque no es fácil, y en muchos casos, tradicionalmente, el torero, esta vez con razón, ha intentado evitar cualquier alusión a lo eterno, por la razón en la que los toreros son los que están, además, desde el punto de vista escénico, más en contacto con la muerte, que está representada en nuestra cultura, en España y en México, con un toro, con 2 velas así, que de pronto pasa a tu lado y todos tus planes se acaban, ¿no? Así que, bueno, Saúl, yo soy periodista y a mí siempre me han dicho que a quién te gustaría entrevistar. Y yo siempre dije que a mí me gustaría entrevistar a Lázaro, porque Lázaro fue al otro lado y volvió. Entonces, ¿cuántas preguntas tendríamos para él, ¿no? ¿Cómo es el más allá? Claro que yo creo que si alguien va al más allá y vuelve, lo mejor no cuente nada porque van a pensar que es un chalao, ¿no? Pero sí que hay un vivir para contarla y hay un morir para contarla. Si hay alguien que ha estado no al otro lado, pero se ha acercado mucho a esa frontera, es Saúl Jiménez Fortes. Estamos hablando de un torero cuya carrera se ha visto marcada por la manera, a mi entender, Saúl, de enfrentar el destino, de un arrojo que solo es posible entendido en la manera en la que uno puede perder la vida, y un hombre pues que está cosido a cornadas y que siempre ha vuelto, ¿no? Y te quiero dar la enhorabuena además por tu regreso a los ruedos después de la lesión. Jesús Fernández Úbeda es poeta, es periodista, escribe en Libertad Digital y en Zenda libros, es para mí, vamos a ver, que me va a decir gente, es que no me has dicho a mí, pero yo creo que es probablemente el mejor entrevistador que hay hoy en día en España. Es articulista. Luego te doy el cohechito. Bien. Ahí. Espero que se retrate convenientemente, Jesús. Sí. Y es escritor, es biógrafo de Raúl del Pozo, y ha escrito mucho y le queda mucho por escribir. Y es manchego. Es decir, no tenemos mexicano, pero tenemos un manchego. Yo creo que los manchegos en su relación con la muerte son como los mexicanos de aquí. Luego nuestra amiga nos dirá su opinión, pero yo sí que es verdad que... Buenas noches a todos. No sé si por la zona en la que nací o no sé si porque soy de la última... Esto yo creo que se acopla un poco. De la última generación
de la zona que nací, que vio enterrar no, pero que vio velar a los muertos en sus casas. Yo tengo 33 años y hasta que tuve 8 o 10, por desgracia, casi todos mis tíos carnales murieron siendo yo bastante niño. Mi familia es pequeña y ahora es aún más pequeña. Y yo tengo el recuerdo de ver el ataúd puesto en mitad del vestíbulo y todos los vecinos ir a la casa, y entonces pues dan el pésame y acompañan a la familia, y luego se va al funeral, y del funeral se hace una procesión desde la iglesia que de mi pueblo tiene forma de torreón, nuestra parroquia de las Angustias, hasta el cementerio, y luego se vuelve a casa. Yo no sé si eso será así en México. En La Mancha sí que preservábamos ese ritual. Creo que se preserva con más sentimiento y con más frecuencia que en algunas zonas más, digamos, comillas, urbanizadas o más metropolizadas. Pero sí que es verdad que yo creo que esa corriente de generalista, no sé si occidental o neooccidental o neoposmoderna o como narices se diga, sí que se va calando. Y como bien decía el amigo Chapu, yo creo que la muerte hoy se ha convertido en un tabú. En el pensamiento, no sé si mayoritario, pero al menos más sonoro, el que más ruido hace, por el que si tú dices no, te crucifican en una red social, aleja. O sea, es alérgico. Le hablas de la muerte a determinadas personas y les sale urticaria. Cuando alguien muera, a lo mejor ahora alguien lo dice y me tiráis un vaso de cristal a la cabeza. Espero no ofender a nadie. Pero cuando alguien muere y dice que la tierra te sea leve, ¿qué carajo quiere decir eso? Y le cedo la palabra a Saúl. Saúl, gracias, Jesús. Saúl, ¿tú cuántas veces cuando tú te vistes de luces, al cabo del día, piensas en la muerte? O sea, un torero piensa en la muerte. ¿Y tú cómo te relacionas con ella? ¿También la evitas o la encaras, la asumes y vives con ella entre las calles de tus emociones y en tu casa? Es decir, ¿tú la pones delante de ti? Fíjate, pues cuando era más joven, tenía 16, 18, 20 años, quizás sí algo que podía llegar a tener más presente, ese concepto romántico de la muerte o del torero que entrega todo y realmente vive apasionadamente su carrera, o ese concepto de cuando un torero es herido en la plaza y continúa hasta el final y todo eso, ¿no? Y eso es algo que sí tenía muy presente, y creo que en gran parte de mi carrera me ha ayudado a afrontar ese compromiso radical, porque veía en la muerte esa belleza, ¿no? Hoy día, después de las experiencias que he tenido más cercanas a ver la muerte más de cerca, también me di cuenta de que es una osadía el pensar o el decir que estás preparado para morir, ¿no? También porque creo que en ese momento concreto, en ese momento concreto, ese instante, creo que el instinto de supervivencia es tan grande que hace agarrarte a la vida con mucha fuerza, y que está por encima de ese concepto torero, ¿no? Que el que yo creía que tenía, ¿no? De decir, oye, pues yo me enfrento a la muerte y porque mi concepto de torería es muchísimo más alto que el miedo a la muerte que pueda tener. Hoy día, como yo lo veo, es que la muerte lo que me ha enseñado es a vivir. Cuando mucha gente, cuando ocurrieron esas 2 cornadas que tuve en el cuello, mucha gente me decía, ¿y por qué sigues toreando? Y yo decía, ahora es cuando tengo que seguir toreando porque sigo vivo. Es como, para mí lo que tenía verdaderamente sentido era si Dios o cada uno que con la creencia que tenga me ha dejado aquí, será para poder hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, no ahora, porque casi muero, me voy a negar, voy a vivir como si estuviera muerto y voy a dejar de hacer lo que me gusta, ¿no? Y yo mismo me entierro, ¿no?
Y digo, entonces digo, ahora es cuando tengo que vivir con pasión, ¿no? Pero entiendo que no sea fácil de entender para muchas personas. Hay algo que es difícil de entender, que es el hecho de que, bueno, yo lo entiendo porque de alguna manera lo vivo también a través de ti, por ejemplo, cuando acudo a la plaza, y es el concepto de acercarse a la muerte para vivir con más intensidad la vida, ¿no? Es decir, eso es de alguna manera propio, ¿tú crees, Jesús, de nuestra cultura? Por supuestísimo. Si te das cuenta, la gran figura retórica del siglo de oro es el oxímoron de la literatura española. Quevedo, Lope, todos estos lo que viven sobre todo de conjugar contrarios. Eso es veneno, eso es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Por poner un ejemplo. Antes de nada, fíjate, has dicho antes lo de las catacumbas y lo de la cultura de la cancelación. Esto es un signo de la decadencia de Occidente, porque fíjate, las catacumbas en su origen eran como cuevas, pasadizos laberínticos donde se refugiaban los cristianos de emperadores que eran unos sádicos y unos criminales, pero que hacían acueductos y anfiteatros. Ahora nos refugiamos de Ione Belarra. Entonces, la historia no va del todo bien. Decías, Chapu, perdona. No, sí, el hecho de acercarnos a la muerte para sentirnos vivos sí, es algo fundacional de nuestra cultura. Evidentísimamente. Y que va en dirección contraria del pensamiento que se quiere imponer, que es un pensamiento que ya no solo quiere alejarnos de la muerte, sino que nos quiere alejar de la vejez. Vivimos yo creo que Occidente en general tiene un complejo de Peter Pan ridículo. O sea, casi todos los anuncios, casi todos los eslóganes te buscan vender la juventud, la experiencia, el sentirse como un chaval. Si tienes 40 años, yo tengo ahora mismo 33, yo no puedo ir a una discoteca de 18 añeros porque o me llaman pederasta o hago el ridículo. Si eso ya lo estiramos a más edades y a diversos contextos, yo creo que esto también pasa. ¿Por qué no ya los cementerios, que siempre las necrópolis han estado como fuera de las ciudades? ¿Por qué las residencias de ancianos están extramuros? Porque son los que nos recuerdan, o los que recuerdan, que no somos jóvenes, que decaemos, que tenemos achaques, que nos podemos morir. Y en esa alergia genérica de la muerte, se margina a los ancianos, se aparta a la muerte, se edulcora la mortalidad, ni siquiera se edulcora, se difumina el concepto de muerte y se ataca a los toros. Hay muchas coletillas que vengo identificando, sobre todo desde que ando pensando en este tema. Últimamente se dice mucho que alguien se ha ido, ¿no? Se ha ido... Pues, a por tabaco. Claro, digo yo, ¿a dónde se ha ido? ¿No? Es decir, se ha ido fulano, se ha ido mengano. Y la visión de la muerte como algo, como que el ser humano ha llegado al final del camino, como que hay una meta y ya ha llegado allí y ya está. Eso, claro, molesta mucho cuando tú te encuentras una persona que tiene 100 años y te dice, no, yo quiero seguir viviendo. Claro. Es decir, nadie... A mí, esto es mi opinión personal, el concepto de desistir de la vida por aburrimiento me parece profundamente triste. Es decir, yo espero que el día que me muera, espero que tenga muchos años, pues... Yo también lo espero. No quiero, ¿no? Quiero seguir. O sea, la vida no es ahora se dice, no, ha llegado al final de su camino. Yo estoy en contra de eso, yo creo que la vida se interrumpe, que no hay un puerto al que llega el barco, sino que el barco de la vida siempre naufraga. Es decir, no existe ese mundo de, bueno, ya está. Luego hay genios... Y egocéntrico, perdón, ¿no? Es decir, y egocéntrico en el sentido de que si todos los que estamos aquí queremos la eternidad y queremos estar aquí el máximo tiempo posible, pero no nos damos cuenta de que hemos llegado gracias a que otras personas han dejado este espacio libre, ¿no? Entonces, bueno, también es un punto bueno que me parece interesante, que muchos tenemos hijos o sobrinos o nietos y que llegan a este mundo, pero que no podemos estar aquí todos ocupando
siglos, ¿no? Claro. Ha llegado el señor presidente del Instituto Juan Belmonte. Gracias, Fernando. Es un hombre ocupado, o sea que lo voy a excusar por su tardanza. Yo creo que, bueno, hemos visto un poco el tabú que existe ahora mismo en España, y yo voy a dar la palabra a la gente, a los compañeros de México, para que podáis hablar y contarnos cómo son estos días, cómo veis vosotros esto, ¿no? Que nos contéis cómo se vive allí la muerte de una manera tan palpable que incluso se puede hacer una fiesta de ella. Es decir, una fiesta alrededor, que es, en este caso, los toros, que eso es un sentimiento que tenemos hermano, ¿no? Y una fiesta que nos une, y esa la entendemos bien, pero también una fiesta a la hora de las ofrendas, a la hora de vivir los entierros de una manera distinta, musical, alegre de alguna forma, en la manera en la que incluso se rinde tributo a la muerte como una divinidad, es decir, como como una divinidad, ¿no? Es decir, la Santa Muerte, y se le rinde tributo, y que nos contéis un poco cómo es todo esto, ¿no? ¿Os podéis acercar aquí? Es pequeño el escenario, pero aquí cabemos todos. Hola, buenas noches, soy Fanny. Llevo muchos años en España, aunque soy mexicana. La festividad del Día de Todos los Santos, del Día de los Muertos, pues lo vivimos como tal cual lo habéis descrito. Pocas cosas voy a poder aportar que lo hagan distinto. Es un día que es festivo nacional y se hace efectivamente ese altar donde rendimos tributo a las personas que han fallecido, a nuestros difuntos. El día 1 se celebra el de los pequeños, el de los niños y personas que han fallecido jóvenes, y el día 2 el de los adultos. Se ponen fotos y las cosas que le gustaban a nuestros difuntos, la comida favorita, cigarros, pues alguna bebida alcohólica, vamos, lo que te gustaba, que te Cuando se moría un narcotraficante había que tener cuidado con lo que se ponía, sí. ¿no? Lo que has comentado también es, efectivamente era así. Yo, insisto, llevo muchos años en España, pero sí recuerdo que el velatorio, cuando de estar en tu casa y estaba ahí en medio del salón el ataúd, la gente que se acercaba, el entierro y después el rosario, que era durante 9 días, porque evidentemente somos una sociedad católica eminentemente, y se acercaban pues los vecinos o los familiares para estar acompañándote. Y se dice esta frase que las personas realmente se van de ti el día que dejas de acordarte de ellos. A mí me parece muy, muy bonito. Y culturalmente pues también quisiera destacar la figura de Diego Rivera, que con lo de las Catrinas y estos homenajes que se hacen, y que pues es un espectáculo. Os recomiendo que si tenéis oportunidad de visitarlo, podáis estar en un día tan importante como es el 2 de noviembre. De hecho, bueno, ayer, aprovechando, tiraré para casa para esto, pues la corrida que hizo Isaac Fonseca en Morelia, que era la de las calaveras, y también en Aguascalientes se hizo algo especial por el aniversario de la plaza. Y pues nada, nada, vosotros. Gracias, Fanny. Gracias por contarnos toda esta historia y esta cultura. No sé si hay alguien más que quiere intervenir. Creo que ya está todo dicho. Ajá. Creo que algo que se representa muy bien es El filósofo en la arena de Francis Wolff. Sí. Hay detalles muy buenos sobre la muerte y el tema de la festividad y cómo se vive en México, entonces vale la pena verlo. Uh-huh. Pues muchas gracias. Investigando un poco en el origen de todas las celebraciones y de todo el culto a la muerte en México, hay una polémica que viene a hablar y a debatir sobre el origen de estas costumbres, ¿no? Y de esta cultura. Bueno, hay autores que dicen que no es una mezcla de lo que aportaron los españoles cuando llegaron allí y lo precolombino, sino que es directamente algo relacionado con la cultura cristiana, ¿no? Pero la mayor parte de los autores creen que estamos hablando de un hecho sincrético, en el que se mezclan pues las culturas mexicanas de entonces y la cultura que aportan los españoles, ¿no? Pero mirando
claro, esas culturas son varias y tenían costumbres distintas, etcétera, ¿no? Pero mirando en lo referido a Mesoamérica, por ejemplo, los teotihuacanos, hay algo que me ha hecho pensar mucho sobre el toro. Los teotihuacanos venían a referirse a la muerte y al destino del alma del fallecido, no en cuanto a los méritos o a cómo había sido su vida, sino a cómo había sido su muerte. Es decir, uno alcanzaba la gloria o no la alcanzaba en la medida en la que se postulaba y se comportaba en el momento último, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los toros, donde los aficionados asistimos a la corrida, y esto hay antropólogos como nuestro compañero François Zumbiel que lo remarcan con teorías muy interesantes, en la que nosotros estamos asistiendo a nuestros últimos momentos. Es decir, yo escribí una cosa de Saúl en la que yo decía, yo quiero ser Fortes cuando me llegue el momento. Porque hablaba de que él no echaba los tobillos atrás, porque tenía un muro construido detrás. Era incapaz de apartarse del toro. Yo quería ser como tú. Y yo creo que nosotros queremos ser como los toreros y queremos alcanzar su hombría y alcanzar su dignidad en el momento de acercarse a la muerte. Y también queremos vernos reflejados en la muerte del toro. Por eso vamos con él, y la bravura y la valentía del toro y la manera de luchar hasta el final, queremos que sea nuestro ejemplo. Y en cambio la mansedumbre, el escapar, que es algo tan comprensible, en cambio nos produce vergüenza, porque nos vemos reflejados en la posibilidad de morir como un cobarde. Pero en cambio me da la sensación de que en la sociedad actual todos los conceptos de honor, todos los conceptos de valentía, arrojo, hombría, que no hace falta que sea un concepto masculino, que puede ser femenino, están borrados. Es decir, comportarse como un héroe es un insulto, ¿no? No vayas a insultar a otros tipos que tienen miedo o que se acobardan, ¿no? No sé, por eso son, creo, no sé si son conceptos proscritos, ¿no? Sí, mira, decía Platón que un hombre era un bípedo emplumado. Entonces llegó Diógenes a la academia con un pollo desplumado y le dijo, aquí tienes a tu hombre. Y luego entonces Platón, para completar la definición, dijo, pero con uñas planas y grandes, o algo así. Todas esas palabras mayúsculas que está diciendo Chapu, que yo creo que son las palabras en las que por lo menos a un determinado tipo de gente nos han educado, ahora mismo están devaluadas, no cotizan en bolsa. Lo que cotiza es... y además cotiza en bolsa porque es una cosa muy rentable, y las grandes, contra lo que dicen de que eso es una cosa como muy de izquierdas, no. O sea, las grandes compañías de Silicon Valley sacan mucha tajada de esto. Son la venta de identidades, la venta de ismos, la venta de que tú a lo mejor puedes cambiar una cosa por otra y luego puedes volver a... sin tener en cuenta que algunos de esos cambios son irreversibles. Y yo creo que el toro y que los toreros vais en contra de todo eso. O sea, porque vosotros patentáis o realizáis un espectáculo en el que todos esos conceptos que está diciendo Chapu son claves. Evidentemente, en unos casos pesan unos más que otros, pero si no hay verdad en el toreo se va al carajo a la segunda temporada, como una mala serie. Así es, no, me recuerda un día que estuve con un científico que trabajaba con líquidos y con diferentes elementos, sobre todo con líquidos no newtonianos, y que cambian su densidad en función del impacto, de la velocidad que tengan, ¿no? Y me decía que para él era sencillo y estimulante el trabajar sobre un traje que evitase las cornadas. Y bueno, y realmente le sorprendió mucho la tajante negativa que yo le di, porque decía, entonces nos quedamos sin ningún argumento. Él no lo podía entender, ¿no? Porque decía, bueno, pero
en los pilotos de Fórmula 1, pues llevan sus trajes, etcétera, ¿no? Y eso no le quita verdad a lo que hacen, ¿no? Pero bajo nuestro punto de vista creo que es algo como muy evidente que no podría parecer un torero, perdería toda su identidad, todo su honor, ¿no? Y toda su gallardía si el toro no tuviese la posibilidad de herir a un torero, ¿no? Y bueno, creo que forma parte de la idiosincrasia, ¿no? Del mundo del toro, ¿no? Y yo creo, Saúl, perdona que te interrumpa, que es un ejercicio también de humanidad contagiosa. Yo fui por vez primera a los toros con conocimiento de causa, digamos, hace 5 o 6 años solo, con mi amigo Javi. Y, o sea, hay que ser muy cabrón para ponerse del lado del toro cuando tú ves salir del toril a un bicho de 500 o 600 kilos con unos cuernos así que te pueden destripar y que te pueden condenar a muerte, y no ponerte del lado de tu especie, del que es como tú, del que tiene genes similares. O sea, Claro. a mí me sorprendió mucho eso de la primera vez que vi una corrida de toros, que no sentí pena por el animal. O sea, hice un ejercicio de empatía absoluto con el diestro. A mí me parece muy interesante el hecho de la negativa al traje de luces armadura. Es decir, eso es... De hecho, cuando se plantea la puesta en escena del toreo, el torero siempre tiene que ser pequeño al lado del toro, ¿no? Es decir, bueno, igual es llevarlo a otro debate, que un día podemos mantenerlo, que es muy interesante, que es el de los enanitos toreros. Yo decía que, de una manera representativa, todos los toreros son enanos. Los toreros que son muy grandes, si apareciera un torero de 200 kilos y fuera como Hulk, ¿no? Como un segunda línea de rugby de Francia, pues la gente no lo consideraría, porque tiene que verse en inferioridad de condiciones. Y esa inferioridad de condiciones, en realidad, es, yo entiendo, una demostración perfecta de lo que es la vida. Lo que pasa es que es incómodo recordarlo. Por ejemplo, en lo que a mí me toca más de cerca como aficionado al encierro de Pamplona o ya a otros encierros, lo que se pone de manifiesto en la calle es lo frágil que es el hombre frente a el toro. Es decir, lo a merced que están nuestras vidas de la mala fortuna, de la fuerza salvaje de la naturaleza y de todas las inclemencias de nuestra estancia en un mundo hostil, en el que nos pueden pasar muchas cosas, en el que estamos verdaderamente cerca de la mala noticia en la consulta del médico, cerca del volantazo mientras estamos enviando un WhatsApp en el coche, y de todas las cosas que nos pueden suceder a nosotros y a los seres que nos rodean. Pero ahí, en esa frontera última, en las astas del toro, en la plaza, el pueblo, ellos mismos, y luego en la plaza, esa delegación que se hace en la figura del gran héroe, que es el matador, es donde se aprecia las fronteras de la vida. Es decir, lo que se siente, cuán vivo se siente uno cuando sale de la plaza y llega a la habitación del hotel. Eso no se podría sentir, entiendo yo, no sé lo que te parecerá a ti o lo que le parecerá al matador Francisco de Manuel o a otros toreros que están aquí. Esa sensación no es comparable y no es alcanzable si no tenemos nuestra idea de finitud. Hay un científico que yo pasé un tiempo con él, que se llama Aubrey de Grey, que es un tipo que pronosticó que éramos capaces de revertir la vejez de las células en 2-3 generaciones. Con lo cual, de alguna manera, según esta teoría absolutamente descabellada de Aubrey, que nadie, por cierto, ha tirado por tierra, ningún científico, decía que seríamos eternos. Y yo le decía, pero qué aburrimiento de vida. Quiero decir, ¿cómo vamos a vivir sabiendo que somos eternos? ¿Cómo incluso vamos a ponernos en riesgo sabiendo que no cuidando nuestra alimentación o que conduciendo a 180 en lugar de a 120 podemos tener un accidente que no es que nos vaya a privar a mí, en este caso, de 30 o 40 años de vida, sino de 4.000? Es decir, el hombre invencible sería profundamente 4.000 infeliz. años pagando facturas de Hacienda, tío. Claro. No, esa cosa de o sea... ¿Y para qué, no? ¿Para qué quieres vivir? Es decir,
al final solo tiene sentido la vida si realmente tiene tu para qué, ¿no? Ese propósito de vida. Y para eso no necesitas años, no necesitas tiempo. Puedes estar 100 años y no tener un para qué, y puedes vivir 20 años y haber construido una leyenda. Y por eso admiramos a toreros como Manolete o ya no, toreros y otras figuras artísticas que en muy poco tiempo han dejado un legado muy grande, muchísimo más grande que quizás que si hubieran vivido, que otras personas que han vivido 100 años. Y eso yo creo que es el concepto de la vida, realmente, el que tú cuando mueras dejes ese legado y tú te sientas realmente pleno de que cada día que has estado aquí lo has aprovechado. Y no tiene que ver con el tiempo, pienso. Tiene que ver con la intensidad. La intensidad relacionada con el hecho de que esto se acaba, ¿no? Bueno, a mí personalmente los cantores de que hay que vivir cada día como si fuera el último, a mí me da una angustia terrible, ¿sabes? Porque a mí si me dijeran que el mundo se va a acabar mañana, pues yo me metía en mi casa, aterrado. Pero en cambio, el toro y esa intensidad nos permite vivir cada día como si fuera el primero. ¿Pero por qué? No sé, por ejemplo, yo un día me acuerdo que haciendo un ejercicio, bueno, una de estas sectas que estoy metido yo. Bueno, no lo he dicho en la presentación, perdona que te voy a interrumpir, no lo he dicho en la presentación, pero Saúl lleva adelante un programa de experiencias alrededor del toreo. No sé si llamarlo coaching, es un coaching. Yo creo que coaching es una palabra un poco vulgar para sí, todo lo que consigue, y que es un programa de experiencias que se llama Más allá del toreo, que creo que ibas a hablar de esto y no lo había dicho, y así lo menciono. Sí, bueno, no, otra secta anterior a ella, más amplia. Yo ya he abierto mi propia sucursal, ¿no? Podríamos decirlo. Y no, pero bueno, me viene al hilo que el último fin de semana que estuvimos haciendo un malla del toreo ahí en Granada, sí se pusieron delante, por ejemplo, el 90% de las personas que vienen al curso terminan toreando y es la primera vez que torean. Y luego pidiéndoles el feedback, pidiéndoles las sensaciones que habían vivido, casi todos se llevaban a una de las experiencias más emocionantes que han tenido en su vida. O me acuerdo de Ismael, ¿no?, que venía del mundo del audiovisual y decía, es que yo no estaba aquí, es que mi cuerpo estaba aquí, pero yo estaba en otro sitio, ¿no? Y toreaba una añoja así, o sea, no era, pesaría 120 kilos, ¿no? O sea, algo que no hace falta ser un toro y que te pueda matar tampoco, ¿no?, para sentir esa emoción. Y cualquiera puede algún día podéis probar el ponerse delante de un animal bravo, ¿no?, y sentir eso. Y lo que iba a comentarte antes era en una de estos ejercicios de reflexión y eso, bueno, pues nos llevamos a un cementerio, ¿no? Y recuerdo cómo todos mis compañeros lo vivían con muchísima angustia, el ver pues ese silencio que hay, ese último día, ese ejercicio que nos propusieron pues de escribir nuestro propio epitafio de nuestra vida. Y recuerdo cómo en ese momento yo lo viví con muchísima serenidad, porque decía, bueno, veía que todos mis compañeros decían, ya, pues si todas esas personas que estaban allí le hubiesen dado un día más. Digo, bueno, pero realmente lo han tenido. O sea, es como, ¿y qué más da? Porque realmente tú puedes morirte con 93 y con 90, y a lo mejor puedes vivir hasta los 94 o con 25 y morir hasta los 27, pero que realmente ese día más creo que tampoco es igual de desaprovechado que cualquier día que vas a trabajar, claro, que hay atasco en Madrid y ¿para qué quieres un día más, ¿no? Es decir, ¿no? Realmente creo que lo que es interesante es las horas que realmente has estado aquí viviendo, aprovechándolas, ¿no? Y en este momento yo siento que si me tuviese que ir ahora, diría, bueno, pues tiene una vida plena. Y eso es lo que vale, yo creo. Pero no intento convencer a nadie. Entiendo que diga, oye, ojalá sea con 80 años. No lo sé, pero que tenga esta sensación, sea cuando sea, de ha merecido la pena. Eso es lo que, como tal cual yo ahora lo veo. Bueno, lo que dices prácticamente es una ofensa a la artillería
color pastel que nos mandan en Instagram y todos estos mandamientos, ¿no? de la vida eterna, digamos, falsamente. Yo os quiero plantear una cosa. A mí cada vez que me dicen que el hecho de acercarnos a la muerte para sentirnos vivos y el hecho de escenificarlo en el toreo o en otras tradiciones, como las tradiciones españolas alrededor de la muerte y las tradiciones mexicanas, que son un signo de una forma de ser prehistórica, yo no estoy para nada de acuerdo. Es decir, nos dicen muchas veces, esto es prehistoria, nos vienen a decir, los del Pacma se visten antes iban en cueras y ahora van con vestidos de dinosaurio. Entonces van vestidos de dinosaurio diciendo la tauromaquia es prehistoria. Por una parte, si es prehistoria, pues habrá que mantenerla, ¿no? No vamos a extinguirla como a los pobres dinosaurios. Pero bueno, si es una cosa antigua y tribal y absolutamente superada, y esta cosa que lo vienen a denominar como unga unga, con esta onomatopeya, el hecho de que nosotros nos pongamos delante del toro, bueno, yo no ¿Y qué hay de malo en así. ello? También el invento de la ganadería y de la agricultura son prehistóricos y nos ponemos a... Claro, no, pero es que en realidad no es nada prehistórico, porque el animal, cuanto más primitivo es, más cerca está de su instinto de supervivencia. Es decir, las formas menos evolucionadas de vida, en realidad mi perro no huye por placer. O sea, no se acerca a la muerte por placer. Se puede acercar a la muerte por salvarme a mí o porque... cualquier cosa, pero no lo va a hacer por placer, no lo hace para sentirse vivo. Los demás animales no han abandonado su instinto de supervivencia, siguen temiendo a la muerte como lo absoluto, nunca se osan dar el paso para ponerse delante de ella. Es decir, hablemos de las formas más prehistóricas, efectivamente, del hombre. Al hombre de las cavernas bastante tenía con sobrevivir como para... Lo que pasa es que luego empieza a cazar, empieza a encontrarse con el bisonte, empieza a encontrarse con el toro y ya empieza a pintar en las paredes porque le empieza a bullir esa sensación de vida próxima al hecho de su propia muerte. Y ahí es donde empieza toda esta historia que nos tiene aquí sentados. Pero me parece un signo de jugarse la vida por gusto, ¿no? Jugarse la vida para sentirse vivo, en realidad, a mí lo que me parece que es un signo de sofisticación. Es decir, es un signo de vanguardia animal, ¿no? Sí, es que yo creo que volviendo al tema del oxímoron de la conjugación de contrarios, se mezcla esa vanguardia salvaje y absoluta con un sentimiento arcano que es puramente del Homo sapiens, o sea, que no tiene, y que yo no sé si es prehistórico, pero que sí es antiguo, que es recóndito, que está muy, muy, muy adentro y sobre el que se han echado capas de hormigón color pastel. Sí sé por qué. Sí sé por qué. ¿Y qué hay de malo en recordarnos que somos los únicos seres bípedos desplumados que sabemos que nos vamos a morir? Y que por ello tenemos, quien quiera, pero tenemos o queremos aprovechar tanto, exprimir tanto la vida. Saúl, a ti también te dicen, te tachan de... ¿Sientes que la sociedad te cuelga el San Benito de prehistórico? O sea, de poco evolucionado, de... Como torero, me refiero, claro. Bueno, cuando te conocen y no hablan con... Bueno, cuando te acaban de conocer, pero aún no te han dado la oportunidad de hablar, quizás sí, ¿no? Cuando te meten en ese cajón desastre de... Bueno, eres torero, vienes de la tauromaquia y esa persona asocia todo eso a esa identidad prehistórica, pues sí. Pero sin embargo he conocido a gente muy diversa en este tipo de desarrollos, ¿no? Que comentaba antes, que no me conocen desde el punto de vista del toro, sino me conocen como un ser humano que va a buscar su crecimiento y a encontrar su experiencia y que realmente pues te encuentras con personas con antitaurinos, con gente de mucha ideología diferente y que he terminado haciendo muchísima nexo, muchísimo de unión, ¿no? Porque cuando ven la pasión con la que tú vives tu profesión, lo respetan mucho, porque hay pocas profesiones que se puedan vivir con tanta intensidad. No me gusta decir que
como lo más difícil, ni nada. Hay cosas muy difíciles de la vida y que respeto muchísimo, ¿no? De otras profesiones, pero sí con esa intensidad y con ese amor de decir, lo entrego todo, ¿no? Por ello. Y eso cualquier persona, aunque sea antitaurina, lo respeta mucho. Luego está el asunto del miedo, ¿no? Es decir, el miedo es algo que está perfectamente unido al concepto de muerte, ¿no? Porque si no hubiera muerte, ¿quién iba a tener miedo? ¿Miedo de qué, no? Es decir, tenemos miedo cuando, en la medida en la que sabemos que nos estamos jugando algo, ¿no? Todos los mensajes que yo recibo alrededor del miedo, Saúl, son, a mi entender, son negativos. Cuando a los niños les decimos, no tengas miedo, ¿cómo no vas a tener miedo? Bueno, lo ven o lo proyectan en el monstruo que está en el armario, en el crujido de la madera o en la careta de carnaval, ¿no? O a estar solos, pero en realidad el miedo que tiene el niño está fundado, porque hay muchas cosas que le pueden suceder, ¿no? Es muy indefenso a él, a los demás, etcétera. Estamos aquí gracias al miedo, como especie, ¿no? Claro. Y en cambio el miedo abre muchas puertas. Es decir, la noción de la vida que se puede dañar nos hace celebrar esa vida, ¿no? O sea, fisiológicamente a mí me fastidia un poco cuando hablan de la adrenalina como factor que lo explica todo, ¿no? Y dice, no, es que esto es la adrenalina. Los toreros están con la adrenalina, los corredores del encierro están con la adrenalina, pues están felices y están felices. Y un amigo me decía, Fernando Ardura, gran corredor de los encierros, ya de 78 años, me decía, yo no sé de adrenalina. Dice, yo sé de la alegría interior de los hombres. Y a mí me pareció fantástico, ¿no? Pero ese miedo que abre las puertas y que sin la noción de la muerte, yo creo que no cobra sentido, ¿no? Pienso que es una aceptación consciente, ¿no? Es decir, tú vas allí sabiendo a lo que vas. Es cierto que te decía antes, oye, ¿me pongo cada día el vestido de luces pensando que me voy a morir? No. Después de haberlo visto de cerca, pienso que estoy preparado para morir. Crees que sí, pero cuando llega el momento, dices, oye, pues mejor vivir, ¿no? Te sale ese instinto, ¿no? Pero sí existe esa aceptación del riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las experiencias más brutales que he tenido fue torear con 2 quemaduras en las piernas de 2º grado, que me hice, bueno, con un brasero, un accidente en casa, y eso fue un sábado, toreaba un jueves en Sevilla. Entonces, cuando fui a urgencia me decían, dice, bueno, echaron a mi apoderado de allí porque decía, no, que tienes que torear y tal, no sé qué, usted, ¿quién es? Fuera de aquí y tal. y entonces, bueno, yo tenía la misma intención que mi apoderado de torear, no era él el que me engañaba para torear. Y de hecho, pues toreé, ¿no? La doctora me decía, como no te cuides en 3-4 meses mínimo sin torear, dice, lo mismo no puedes torear más y tal. Bueno, pues al final toreé ese jueves y realmente no me afectó para nada durante las 2 horas que duró el festejo, corriendo para atrás, poniéndole el caballo, sacándole el caballo, etcétera. Y sin embargo recuerdo que terminé de matar mi segundo toro y fui incapaz de cruzar la plaza. Me costó un mundo cruzar la plaza y me tuvieron que subir así a la furgoneta, ¿no? Porque mi cuerpo ya me había dicho hasta aquí, ¿no? Claro, ya no estaba la amenaza. Entonces... Claro, y bueno, y se podría explicar con lo de la adrenalina, pero realmente esa intención, esa decisión no se crea en ese momento donde hay ese pico de adrenalina. Se crea el mismo sábado que yo le decía a la enfermera, no, yo toreo. Claro. ¿Sabes? Y ahí es donde mi cuerpo se pone a funcionar y a inhibir ese dolor y a sacar toda esa energía que necesitaba para echar para adelante esa tarde. Yo creo que el miedo es un requisito básico previo para la gloria y que de hecho el miedo es lo que hace al hombre moderno. Me explico. Los clásicos griegos, la historia de Aquiles y Ulises. Aquiles es un hombre fuerte, un hombre que se sabe todopoderoso, salvo por el tema del talón, y como no es consciente de su... O sea, mejor dicho, se cree más fuerte de lo que en realidad es, él va y arrampla con todo Dios,
con 2 pelotas. Porque yo soy el increíble Hulk en Crojoña, ¿no? De los griegos. El hombre moderno es Ulises. El hombre moderno es el hombre astuto, el hombre que piensa, el hombre que evita a las sirenas, el hombre que tiene que torear, valga el ejemplo, con Circe y con toda esta gente. Todo ello, todos esos miedos, todas esas suertes, haciendo un paralelismo con el toreo, conducen al premio, a la gloria. Una gloria doméstica, que es llegar a su mujer y bueno, luego cargarse a todos los pretendientes y demás, pero al margen de eso. Y yo creo que el miedo ahora está de capa caída o no sé si decir se valora tanto, pero el miedo aterra porque exige un sacrificio. Y teniendo todas las comodidades que hay presuntamente ahora, todo a golpe de una pantallita de un botoncito, de una pantallita de un iPhone o un smartphone o como carajo se diga. Yo es que tengo un móvil viejo de narices y no entiendo mucho de la materia. Como estamos tan entre algodones, tenemos miedo a saber de la existencia del miedo. Y hay de cuando seamos conscientes, en general, de que el miedo es una realidad absoluta. Que te recorres 2.500 kilómetros, no estamos tan lejos, y hay mucha gente muerta de miedo. Yo creo que, Fernando, yo creo que está claro que tenemos que hacer una catacumba sobre el miedo. Sobre el miedo y lo que no es miedo, pero se le parece, ¿no? Es decir, una cosa es el miedo como emoción real, y otra es pseudomiedo, que ves una película de terror y crees que eso es miedo. Eso no es miedo. Eso es un falso miedo. Es una sensación segura. Tienes miedo, pero realmente no, porque estás perfectamente protegido. Yo creo que esa es la diferencia entre la realidad, entre el miedo real y el miedo prefabricado, en mi opinión, ¿no? Y entre el miedo sano, ¿no? y ecológico, por así decirlo, ¿no? Y natural, y el que es tóxico, ¿no? Claro. Y que realmente es ese estrés que no llega a ser miedo, o ese temor, o esa inseguridad, y aquello que está también infundado sobre lo imaginado, que es ¿y si sale mal? ¿Y si no me Miedo al sale la fracaso, entrevista, el trabajo? las proyecciones que se Las hacen. proyecciones, exactamente. Pero lo que es el miedo real como emoción, como decía Fernando, es algo que es sano, es inevitable. Nos prepara además. Es inevitable porque no puede protegerte, no puede decir no voy a tener miedo. Si te dan una sorpresa y te asustas, llega antes la emoción a tu cuerpo de que tú la puedas pensar. Bueno, sin el miedo, es decir, sin la muerte, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Hay un orgullo, y lo hablaba antes con ellos dos. Yo voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con... Algunos ya la habréis escuchado, porque me repito mucho, ¿no? Hay una anécdota que tiene que ver con la fundación. Y es que en una ocasión a las ventas vino Eduard Limonov, el escritor y poeta ruso. Y entonces llegó allí, es una persona que tiene una vida compleja. Sí. Y bueno, y entonces estaba Limonov allí y entonces lo metimos en el patio de caballos y entonces estuvo entre los toreros cuando se estaban ciñendo los capotes de paseo y él estaba absolutamente fascinado con aquella historia, estaba verdaderamente nervioso. Fue una tarde muy dura en la que Santanero de Baltasar Iván le pegó aquella cornada terrible a Román, que también estuvo en el otro lado y volvió aquel día. Entonces cuando salíamos con Limonov, él dijo, él va a vivir. Y entonces yo le dije, sí, va a vivir. Le están operando y va a vivir y va a estar bien. Igual le quedan secuelas, igual tarda en recuperarse, pero va a vivir. Y dijo, vale. Y yo le dije, Eduard, ¿te ha gustado? Y me dijo, esto está por encima del gusto. Dijo, esto tiene que ver con el orgullo de ser mortales. Y dijo una frase en inglés fantástica que es, this is not contemporary bullshit. Es decir, esto no es basura contemporánea. Y yo creo que esa frase está absolutamente emparentada con la importancia
de la presencia de la muerte, que tan dolorosa es a veces para nosotros, que tanto hemos llorado en las plazas, pero que ha dado vida a los dioses, ¿no? Y que ningún hombre ha conseguido alzar su velo. Ese misterio y esa cosa definitiva lo hace tan importante, ¿no? Yo quiero agradecer a Jesús que haya estado aquí. Quiero agradecer a Saúl también. No es fácil, de verdad, para un torero venirse a Portagayola de este tema. Cuidado, porque nosotros los demás, los civiles, los que no nos vestimos de luces, los que no hacemos el paseillo, hablamos con un poquito más de distancia de este asunto, ¿no? Pero ellos están muy cerca. Sí, un inciso, pero te vas a morir igual. Eso es verdad. Cierto, cierto. E intento tenerlo presente, ¿eh? Pero, bueno, aquí está Saúl, aquí hay otros toreros, está Francisco de Manuel, hay otros toreros aquí con nosotros, y yo creo que es, de verdad, que se ha abierto, gracias a su presencia, una ventana muy especial para que nos preguntéis algo a nosotros o les preguntéis algo a ellos, que son los que tienen el arcano, el secreto y las claves de este asunto, porque son los que han mirado a la muerte de cerca. Yo os invito a que hagáis una pregunta, si hay algo que queráis saber, algo que queráis aportar, pues es el momento, tenéis la palabra. No sé si, Matador, ¿quieres aportar algo tú? Álvaro, ¿quieres aportar algo? ¿Tú también? Así que inicio yo porque la gente nos anima. Voy a hablar una cosa muy breve porque soy el típico pesado que llega el último y coge el micrófono, pero prometo que voy a ser muy breve. De hecho, este acto se llama el sentido, la muerte como parte de la vida en España y México, ¿no? Entonces, muchas veces nos planteamos por el sentido de la vida y quizá deberíamos plantearnos también por el sentido de la muerte. El sentido de la muerte. Vino esto a cuento porque mientras hablabais me acordé de que cuando murió Iván Fandiño, yo escribí un artículo para El Mundo que se llamó Iván Fandiño de Mortal y Rosa. Y ahí citaba a mi hermano Javier. Mi hermano Javier no es porque sea mi hermano, pero es probablemente el filósofo español más importante del siglo XXI. Y él venía a decir que la gran paradoja humana es que todos nos sabemos únicos e irreemplazables, pero destinados a finalmente desaparecer y ser sustituidos, ¿no? Esa es la idea. Y de hecho, un libro de mi hermano Javier es Aquiles o Aprender a ser mortal, que me hace gracia porque justo has mencionado eso, ¿no? Es Aquiles en el gineceo, que es un libro que escribió hace unos años. Bueno, el caso es que él decía, yo reflejaba un poco en este artículo referido a Iván, que la idea de la vida humana es que has de vivir de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta, ¿no? Esa es una idea que a mí me parece inspiradora. Porque tú decías antes lo de vivir 4.000 años, y pero ¿para qué? Si es que esto no... Si la idea, el sentido de la muerte es que realmente esa terrible paradoja de ser sustituido, en tu caso, sea absolutamente injusta, ¿no? Eso es lo que yo quería un poco añadir. Buen apunte, Fernando, muchas gracias. ¿Alguien, Francisco, tú, si tienen... Es difícil hablar o decir algo después de todo lo que habéis contado y transmitido. Bueno, los tenéis aquí, es la oportunidad para preguntarles lo que queráis sobre este tema o sobre otros temas y bueno, yo os agradezco mucho que hayas estado aquí, especialmente a ti, Saúl, por haber... Algo que me inspiraba mucho, me estimulaba mucho, en general es que iba a decir tertulias, charlas, pero se quedan pequeñas, ¿no? Que hacéis aquí en el instituto y el poder reflexionar sobre el tema también me inspiraba mucho y bueno, la verdad que encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues sí. Adelante. Saúl, tú que has visto la muerte varias veces cara a cara, ¿tiene color para ti? ¿Le pondrías algún color? ¿Y para qué le pondría ese color? No lo sé, porque para mí sería un poco significativo cómo tú lo has visto según el color.
Bueno, pues sí, fíjate, me llama mucho la atención aquellas historias que oigo, que leo, de personas que sí realmente a lo mejor han tenido una experiencia extracorporal o una experiencia un poquito más allá, ¿no? Realmente yo tampoco he vivido eso, ¿no? Yo tuve una jornada, sí, que fue muy espectacular, que casi que nadie ni los propios médicos, ¿no? Tenían una explicación de qué es lo que había ocurrido y que no hubiese tocado prácticamente nada. Pero realmente yo entré en el hospital plenamente consciente después del traslado de Vitigudino y entonces no vi ninguna sensación así rara, ¿no? Sí recuerdo de despertar y que habían pasado 3 o 4 días cuando había estado como en coma. Y bueno, eso sí es similar, ¿no? Al final el dormirte y levantarte, ¿no? Es algo que me pasa a veces con frecuencia cuando despierto, una noche a lo mejor normal, pero a lo mejor que me despierto de una fase a lo mejor muy profunda y digo, y si pienso, oh, wow, como estás aquí, ¿no? Como, y bueno, no sé, esta reflexión es como que le quita un poco de importancia al tema de la muerte. Pienso que simplemente va a dejar de estar y que tampoco tiene que ser algo catastrófico. Es que realmente no hay nada más neutro, más sin significado que la muerte, que algo que es como habitual y algo que compartimos todos. Todo lo demás creo que se lo añadimos nosotros, que sea algo doloroso, que tenga un color negro o que sea algo trágico. Todo eso son añadiduras que le damos el ser humano. Incoloro. Incoloro, totalmente. Lo ha definido en una palabra. Era la respuesta. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a dar por cerrado este capítulo de las conversaciones en las catacumbas. De nuevo, gracias a todos por venir, que además que sois la parte más importante de la fundación, que sois los amigos. Vamos a tomar una cerveza para hacer nuestra pequeña celebración de estos días y de que estamos aquí juntos y de que estamos vivos. Y a las dos personas que han venido os lo agradezco muchísimo y os pido un aplauso para ellos. Gracias.